Vale, si necesitáis contraseña la tengo de acuerdo. Déjamela por si acaso la de la semana. Y ya por si acaso hay que tener el usuario y contraseña. 93167 4549472. Correcto. Si tenéis cualquier dificultad, yo estoy seguro. Cuidado. Ya. Siéntate un momento. Estoy viendo a ver si esto está bien. Yo creo que sí. El tema es que estoy esperando que... Hola, buenos días. A ver si... Y de sonido, lo que habría es que coger con algún otro y conectarse para ver cómo se está... A Pedrera con unos casquitos. A ver cómo se está recibiendo. Bueno, ahora ya miraremos en algún otro que tengamos. A ver, si quieres esto, que se vea la comprobación. Que se vea la comprobación. Lo de así. Sí. Hacerlo, ¿no? No hay pero no hay micrófono, ¿no? Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a hablar a capela. No sé si se oye allá al fondo, más o menos. Eso tiene un inconveniente, y es que sale un tono más de meeting que de reflexión, y es el tono de la voz para que se te pueda oír. Aquí no venimos a hacer un meeting, ni mucho menos. Entonces, disculpar dos cosas: que el tono pueda ser más o menos duro, es para que se oiga mejor, como diría el lobo, ¿no? Es para que se oiga mejor. Y luego quizás disculpar también el que nos gustaría sobre todo transmitir sentimientos, emociones, experiencias vividas, conocimiento, pero no un conocimiento académico, no un conocimiento para hacer un posgrado, una tesina, sino aquel conocimiento que surge de la práctica, aquel conocimiento que surge del sufrimiento, del dolor, de las luchas vividas por personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de leer un libro en su vida, que a lo mejor les cuesta mucho documentarse con papeles, pero que la vida les ha documentado de tremenda manera, y que además de eso saben mucho de lo que vamos a hablar hoy. Nos inspira en esta mesa de la renta básica nuestra fusión con los más humildes, con los más desfavorecidos, con los que no tienen nada que perder, porque bajo este sistema económico, social, político y cultural los han desposeído de todo. Porque la agresión de los dominadores en el terreno de la explotación económica y de la sobreexplotación económica, en el terreno de la opresión política, con muchas formas de opresión política,
en el terreno de la dominación cultural, con potentísimos medios de propaganda, de guerra cultural a su servicio. Televisiones, radios, prensas del sistema, del régimen. Esa explotación económica, esa opresión política, esa dominación cultural, es una fábrica de sufrimiento y de desigualdad, de paro, de exclusión social, de precarización y de empobrecimiento de las mayorías, de las inmensas mayorías, porque se empobrece hoy el que no tiene ni oportunidad de ir a eso que llaman el mercado de trabajo bajo el sistema capitalista para ser explotado. Hay quien no tiene ni oportunidad de eso. Los fascistas colombianos a eso le llaman los desechables. En Venezuela esos eran los invisibles, los que vivían en los cerros, en los barrios, que no tenían derecho a nada, más que en algunos momentos, algunos de ellos, a ser contratados como mujeres de la limpieza, como hombres recogedores de basura, por tiempo parcial y con contratos basura. Y con el desprecio de los blanquitos ricos y criollos sobre esos excluidos. Pero claro, no es solo los que no han tenido ni el derecho a ser explotados en condiciones salvajes, sino que es hasta el trabajador que es servidor público y que durante tiempo nos han querido inculcar y el régimen dominante quiere seguir inculcando que son funcionarios que viven muy bien y que tienen un empleo para toda la vida. Pues esos servidores públicos, en los que hay de todo, por supuesto, algunos que se han creído la ideología dominante y que desarrollan y despliegan una ideología corporativista creyéndose distintos a los otros, algunos, pero que esos también están enfrentados a la misma durísima realidad de que para el capital sobran. Para el capital hoy sobran servidores públicos. Les molestan los servicios públicos. Les molesta una sanidad pública porque también quieren desposeernos de eso y privatizarla. Les molesta una educación pública porque también la quieren privatizar. En ese contexto, claro que los pueblos sufriendo y peleando aprendemos. Y ese conocimiento de nuestras luchas, desde nuestras prácticas, desde nuestro sufrimiento, es lo que hemos de poner en común para potenciar nuestra fuerza. Eso y además reflexión. Esa reflexión que podemos hacer en espacios como este. Esa reflexión que también obliga a los que han tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir, a leer, a estudiar. En cualquier proceso revolucionario que se precie, digno de ese nombre, es una palabra que ahora solo usan las marcas de ¿cómo se llama esto?, de farmacéuticas o de coches o de lavadoras. Ha salido un producto revolucionario. En Europa la palabra revolucionario se usa para eso, para anuncios de un nuevo producto. En América Latina hoy la palabra revolucionario quiere decir revolucionario, quiere decir revolución es revolución. Y quizás ya va siendo hora de que en Europa se recupere el contenido riguroso, estricto, que tuvo esa palabra en el siglo XIX y en el siglo XX. También en Europa, porque también es tiempo de cambios radicales. Y cambios radicales es revolución en serio, en serio. Y eso también hace falta en Europa. Y eso no ha de dar miedo más que a los poderosos. No ha de dar miedo a los de abajo, ni a las gentes comprometidas en el cambio por un mundo mejor. En ese contexto es en el que hoy proponemos este debate. Un debate sobre la renta básica. Lo primero sería definir la renta básica. Yo no voy a entrar aquí ahora en detalle sobre eso, pero sí, como suelo hacer en otros momentos, me brindo para, a quien lo desee, en una lista que podemos improvisar aquí entre todos, facilitaros una bibliografía básica, mínima, de menos a más, digamos. Quien tenga poco tiempo o poco hábito de lectura, hay algunos artículos que con 8 páginas, 20 páginas, uno ya tiene una idea
Si quieres saber un poco más, hay algunos artículos que con 30, 40 páginas ya tiene una idea bastante buena, porque ha habido personas, algunas están aquí hoy en la sala, que se han tomado la molestia de leer mucho, estudiar mucho y luego sacar la pildorita que resumen, que no sustituye la lectura básica, pero resume de forma compendiada mucho conocimiento. Aquí hay uno de ellos, Agustín Moral, que está por ahí y que es el autor de uno de los libritos, que es el único que no he puesto aquí. Que a mí me parece altamente recomendable. Una editorial con nombre simpático, se llama Virus. La editorial Virus, hace ya pues 13 años, porque esto es del 2000, sacó un librito, Ante la falta de derechos, renta básica ya. Este sería, digamos, el librito para quien solo tenga tiempo de leer un libro. Pues este. Yo recomiendo este. Al que solo tenga tiempo de leer un libro, este. Al que tenga tiempo de leer más, le recomiendo uno muy actual, Guy Standing, El precariado, una nueva clase social. Este es un libro muy actual en el que conceptualiza a partir de la realidad y del sufrimiento actual de los trabajadores y plantea reflexiones que sin duda son polémicas, bien interesantes, porque ayudan a pensar. No es un catecismo. Quien busque un catecismo, que no lea este libro. Yo diría que catecismos son para otra cosa, no para ayudar a pensar. Aquí mi amigo luego puede puntualizarme y corregirme porque él tiene la autoridad para hacerlo. Pero esto es para ayudar a pensar. Y para saber más todavía, las condiciones materiales de la... Adiós. Esto se ve... Ah, toco la tecla, perdón. Ya se nota que no soy de las nuevas tecnologías. Las condiciones materiales, a ver si lo enfoco bien, para la libertad... Ah, sí, aquí viene un amigo que los va a poner él, y así yo mientras puedo seguir hablando. Las condiciones materiales para la libertad es un libro que también recomiendo, incluso para el que no tenga mucho tiempo, que se lea solo la introducción, el prólogo y lo demás, que lo vaya dejando para momentos libres, que también le va a aprovechar mucho. Ahora voy a ir enseguida a él. Y acabo ya esta parte de bibliografía con este otro, La renta básica en la era de las grandes desigualdades. Bueno, aquí hay un poco de bibliografía ya en formato libro, pero yo os daré artículos que se puede pinchar en el papel Word que os envíe, pincháis y sale el artículo. Esto es muy moderno. O sea, se hace así, ¿no? Un enlace se llama. Entonces, eso os lo daré también, para quien quiera recoger alguna de esas cosas en breves minutos. Entonces, nos hace falta conocimiento de los nuestros, claro, porque el enemigo ya se encarga de embarrar las palabras y el sentido del lenguaje, para que, por ejemplo, los de abajo, cuando se dice que defendemos una renta básica, se dividan. Los de abajo se dividen entre los que saben que la necesitan y que les importa poco la palabra, necesitan un apoyo para poder vivir dignamente, necesitan eso, poder vivir dignamente, y entonces a ese desesperado, desesperanzado, excluido, le da igual que ese apoyo se llame subsidio, renta, lo que sea. La palabra no le importa, lo que le importa es poder vivir. Pero a lo mejor el trabajador con empleo fijo, estable, cuando le dicen vamos a dar una renta básica a todos los ciudadanos que la necesiten, dice caramba, ¿y estos van a vivir de renta y yo trabajando aquí como un negro, valga la expresión racista? ¿Y estos con una renta? No, ¿cómo con una renta? Que trabajen. Oiga, que no hay trabajo. Bueno, pues oiga, pues no sé, que se busquen la vida. O sea, hay mucho trabajador con la conciencia robada. Un clásico decía alienada, enajenada por parte del sistema, prisionero de la ideología dominante. Hay mucho trabajador. Y si queréis que arriesgue un poco más, hay mucho sindicalista prisionero de la ideología dominante. Hay demasiado sindicalista, timorato, miedoso de abordar estos debates.
y que ya están detrás de la mayoría social que vaya si entiende estas cosas. Los que se autoproclaman vanguardia a veces se despistan, se quedan clavados y la gente les pasa por delante. La historia sigue, a pesar de que ellos se han quedado clavados en un catecismo viejo. A mí me dio mucha alegría ver a un buen sindicalista como Agustín Moreno el lunes pasado presente y luego escribiendo un muy buen artículo en la revista, en el periódico digital Cuarto Poder, presente en el arranque de la campaña Movimiento contra el paro y la precariedad por una renta básica ya, que explicará nuestra compañera y amiga Isabel inmediatamente. Me dio mucha alegría ver a Agustín Moreno, porque es un símbolo de sindicalista sin miedo. Es un símbolo de sindicalista que piensa con cabeza propia y que eso le ha costado en su historia muchos disgustos y no entra en detalles, como se diría, ¿eh? Hace falta pensar con cabeza propia. Hay pocos, quizás soy un poco demasiado duro, no lo sé, pocos sindicalistas que no tienen miedo a abordar ese debate. Ese debate hay que abordarlo. Se llama renta, sí señor, no se llama apoyo, subsidio, aunque al que lo reciba le da igual el nombre, pero se llama renta y hay que explicar por qué. Y se llama básica porque es elemental, elemental. Y es elemental no ahora, hoy, lo es ya por lo menos desde el siglo XVIII, porque no es un invento nuestro ahora de cuatro locos, lo de la propuesta de una renta básica. Es una idea que Robespierre, en un discurso célebre en 1794, lanzó para expresar la idea de que la sociedad debe garantizar a todos sus miembros como primer derecho el de existir material y socialmente. Eso es 1794. Y a partir de ahí se desarrolla toda una argumentación normativa. Y solo cito un parrafito. Oye, decidme cuando esté mi cuarto de hora, por favor. Os lo ruego. Sí, porque yo cuando hablo a capela y así, pues bueno, he estado demasiado con gente como Chávez, me gusta demasiado Fidel Castro y entonces a veces hay riesgos. Entonces me avisáis. Me avisáis porque paro, no hay problema. Me interesa mucho el coloquio. Una cita que me gusta. Es una cita de 1796, de otro. O sea, no es que fuera Robespierre un loco, que lo era, como nosotros, que pedimos lo imposible porque sabemos que es posible, que lo declara imposible el enemigo. Pero históricamente lo imposible lo hacemos posible los pueblos con las luchas. Pues Thomas Paine, otro, hablando de la justicia agraria, en 1796, decía: el cultivo de la tierra es una de las mayores mejoras naturales jamás hecha por la invención humana. Ha decuplicado 10 veces más el valor de la tierra. Pero el monopolio de la propiedad agraria, que empezó con el cultivo, ha generado también el mayor daño. Ha desposeído, esta palabra tan actual, por la acumulación, por desposesión, que está haciendo el 1%. El 1% hoy está acumulando por desposesión, o sea, robando a la mayoría. Ha desposeído a más de la mitad de los habitantes de todas las naciones de su herencia natural, sin ofrecerles a trueque, como debería haberse hecho, indemnización alguna por esa pérdida, lo que ha generado una suerte de pobreza y de desdicha que no existían antes. Al abogar a favor de los así desposeídos, litigo por un derecho, no predico caridad. Eso es 1796. Qué actual, ¿no? Qué actual. Así estamos. Esto es el balance de 1796 a 2013. Así estamos. Claro, por eso Robespierre planteaba un programa democrático en la Revolución Francesa de economía política popular, capaz de garantizar el derecho de existencia a los desposeídos. De aquí arranca la renta básica, compañeros y compañeras. De aquí arranca la renta básica. Durante el siglo XX, podemos decir así con un brochazo demasiado rápido,
que el movimiento obrero tuvo tremendas conquistas luchando. Y en Europa Occidental todavía más. Tuvimos una gran ayuda, creo yo, y eso lo reconocen historiadores como Hobsbawm, historiadores como Josep Fontana, bien buenos conocedores de la historia. También podríamos dar bibliografía sobre eso. Adelante, adelante. Perdón. Nada, perdonaos. Así mis amigos, en vez de... Ah, no, todavía no. En vez de dar un meeting podrán hablar. ¿Dónde estaba? Así, Hobsbawm y Fontana, por ejemplo, como grandes historiadores del siglo XX, los mejores, en mi opinión, los mejores del mundo mundial, enemigos incluidos, y son nuestros estos historiadores, son nuestros, son de la clase obrera, son del conocimiento al servicio de las mayorías. Pues estos dos historiadores, reconocidos por la academia como los mejores, o de los mejores, tenían clarito, muy clarito. Hombre, ahora ya no hay tanto tono de meeting. Así poder acabar ya sin fastidiarme de todas las pruebas vocales, porque me queda otra ponencia por la tarde y a esa ya no llega las pruebas vocales. Muchas gracias, decía, estos historiadores, y voy acabando ya para que mis compañeros tengan tiempo de poder hablar algo antes de... Decían, dicen, lo que ha ocurrido en la Europa Occidental en el siglo XX tiene es debido, o sea, lo que ha ocurrido, la conquista de derechos sociales y laborales que ha habido, ese llamado estado del bienestar, digo llamado entre comillas, porque se lleva a discutir eso. En España desde luego no llegó el estado del bienestar, no llegó, aunque se le llame así, es propaganda, demagogia, pero eso ha sido debido a dos cosas. Uno, que existió otra Europa al este, y esa Europa del este dio miedo a los burgueses capitalistas, empresarios privados del oeste, y dijeron, cuidado, peligro de contagio, por si acaso aflojemos un poco. Y luego sindicatos, partidos de izquierda que peleaban, subrayado con mayúsculas, resaltado, que no eran de esos de una huelga al año no hace daño, porque es verdad que no hace daño, a los de arriba no hace daño una huelga al año, hace daño al bolsillo del de abajo, que para un día solo y le quitan el salario, desde arriba contento, si es un día, tal como estamos ahora. Bien, pues esos derechos sociales duramente conquistados gracias a la existencia de la otra Europa que desapareció y a sindicatos y partidos que sabían lo que era pelear y peleaban, desaparecieron, han desaparecido. Pero quizás eso sirvió para decir, bueno, ¿para qué una renta básica? Estamos consiguiendo pensiones públicas, en casi pleno empleo, o por lo menos tenemos la ilusión, en los dos sentidos de la palabra, de ilusión e ilusorio, de que vamos a llegar al pleno empleo bajo el capitalismo. Y entonces, bueno, pues oye, con pleno empleo todo el mundo a trabajar y ya está. Desapareció el problema teórico, ético, normativo de la renta básica. Pero hoy, con 6 millones y pico de parados aquí y subiendo. Y digo subiendo porque como no nos podemos fiar, como todos sabéis, del paro registrado, sabemos la mentira absoluta, las trampas que supone contar a partir del paro registrado, no me hago en esta obviedad para los que estamos aquí, pero es que el pleno empleo fue un eslogan electoral de Zapatero, en las últimas, en el 2008, no tan lejos. Estos por vender humo venden lo que sea. Y luego ya se sabe lo que hacen, ¿no? Lo contrario, tanto Zapatero como Rajoy como Zapatero. El eslogan publicitario que meto por ahí en medio, que es obvio también. Pues bueno, en esta situación, claro que es de urgencia, porque, como bien explica aquí Standing, no volveremos a esa ilusión del pleno empleo. Habrá que trabajar menos horas, habrá que repartir el trabajo, trabajar todos, si podemos, para trabajar menos para poder trabajar todos, pero aún así, el empleo remunerado para todos va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿Y eso quiere decir? ¿Que los que no tengan empleo remunerado tienen derecho a vivir dignamente? Pues sí, lo tienen. Y por tanto, cualquier ciudadano, por derecho de ser ciudadano, tiene derecho a vivir dignamente. Y si se le ha acabado el seguro de desempleo, tiene derecho a vivir dignamente. Y si tiene prestaciones miserables, que no llegan ni a los 600 euros al mes, tiene derecho a vivir dignamente. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por atender con urgencia las situaciones de extrema necesidad. Y esa es la renta básica que vamos a defender a partir de ahora. Luego vendrán más peldaños, porque vamos a ir de lo mínimo, del común denominador que necesitamos urgentemente, a lo máximo. No nos da miedo a ir de lo mínimo a lo máximo.
al derecho de los ciudadanos, todos y todas, a vivir dignamente. Y empezaremos por ese mínimo. Ahí estamos y eso es lo que queríamos compartir con vosotros y con vosotras, y ya en el coloquio me extenderé en cosas que no me ha dado tiempo y pido perdón a mis compañeros por cómo me he lanzado así. Gracias. Ah, sí, vamos cambiando porque si no. Que limpio el escenario. Buenos días. Yo me salgo un poco de... No creo que me salgo del tema, pero voy a hablar desde otra perspectiva, a lo mejor, que es la nuestra, la que vivimos la gente del pueblo y la que hemos vivido tantos años en barrios como en el que yo vivo tantos años, que es Vallecas, y dentro de Vallecas únicamente en Entrevías. Se habla de crisis y yo digo que ahí sí nos han metido un gol con esa palabrita. Crisis significa juicio, que yo sepa. Y sí, desde ese punto de vista, crisis significa que hagamos un juicio de la situación que estamos viviendo. Pero lo que ellos han llamado crisis, yo lo llamo un atraco a mano armada, un atraco a nosotros. Desde las fuerzas de capital, por supuesto, veamos quién se beneficia aparte de la banca. Y esa situación yo creo que la llevamos viviendo muchísimos años. No es de ahora, no es nueva, y las situaciones de precariedad, de desposeimiento que se ha vivido en barrios como los nuestros, no digamos también en el campo y demás, pues eso es muy secular. Yo me voy a referir a algunas cosas que a mí me han preocupado en estos años, de las que he ido viviendo de cerca, porque nos han afectado a todos y hemos hecho una dejación de funciones muy grande, pero nosotros los que estamos aquí, hemos hecho dejación de funciones. Y os voy a recordar algunas que no son exhaustivas, pero por decir de las que hemos vivido, por ejemplo, desde los años 80. Me acuerdo con el tema de la droga, en los barrios nuestros se llegaron a crear manifestaciones poniendo en línea de pancarta drogatas fuera del barrio como las ratas. Es decir, en el tema de la droga implicamos a los chavales de nuestros barrios, a nuestros hijos, que han muerto tantos, que ha sido indiscutiblemente un genocidio. Culpábamos a los chavales de nuestros barrios, en vez de nos habían metido un balón para jugarlo nosotros, en vez de devolver esa pelota y juzgar entonces a los que se beneficiaron de la droga, del consumo de droga en nuestros barrios y en nuestros chavales. Primero el gran capital ha sido durante tantos años como la segunda fuerza económica en el mundo, precisamente por ser ilegal. Y segundo, también se han beneficiado los políticos porque una juventud potencialmente luchadora se la ha hecho dormir. Esto recuerdo que un chaval de instituto, de 17 años así, me preguntaba un día: ¿y culpas al gobierno de que nosotros nos estemos drogando? Que la juventud se droga. Digo, bueno, así parece muy fuerte. Pero sí es verdad que a los gobiernos, a ningún gobierno de los que hemos tenido desde la dictadura, le ha interesado una población luchadora joven. Y entonces le venía muy bien que la gente se drogara. Hoy son las drogas también, más de esas, pero esa fue muy significativa y produjo tantas muertes. Y nosotros, en vez de poner la vista allí, la pusimos en los chavales del barrio, los criminalizamos nosotros también, y criminalizamos a los últimos vendedores en el eslabón, o sea, a los gitanos y a los miserables que para sobrevivir también se dedican a venderla como último eslabón, que eran los que luego, por supuesto, podían ser detenidos. Cuando la policía estaba implicada, los jueces estaban implicados, los políticos estaban implicados. Acordaros que en el País Vasco, uno de los centros de distribución de droga en aquella época, en los 80, fue el cuartel de Insaurralde, con el Galindo, era, ¿no? O Galindo, sí, de coronel jefe. Se instruyó una causa que se llamó
el caso Navajas, porque el fiscal que lo llevaba se llama Fiar, está en el Supremo. Aquello se archivó, y ya no pasó nada más. Pero vamos a otras esferas. Yo he vivido durante muchos años, y creo que hemos vivido, la dejación de funciones de los maestros en nuestros barrios. Hoy hablamos de la lucha también de la escuela pública, y una lucha que encabezan los propios afectados, pues maestros, profesores, tanto de instituto como de universidad. Pero fijaros lo que ocurría también desde los años 80. Ya el maestro ya no tenía autoridad sobre el alumno, se le quitó por ley. Es decir, si siempre el maestro ha sido una autoridad natural en nuestros barrios, en nuestros pueblos, lo harían mejor o peor, pero era una autoridad natural, porque había una relación fuerte entre maestro-alumno, maestro-educando. Había una relación fuerte, pero si pasaba algo, todo lo que pasaba en una clase lo resolvía el maestro con los alumnos. Ahora no. Ahora se pasa a comités de disciplina, el maestro no entra a valorar la situación, se le quita de en medio, se pasa a un comité de disciplina, y ahí pasa a la comunidad de tutela, y todo el mundo ha dejado, es decir, si el chaval podía tener seguridad porque un maestro lo iba a defender, ahora ya no tiene quien le defienda. Eso que crea miedo en la escuela, inseguridad en la escuela, por lo tanto rebeldía y por lo tanto violencia, porque es violencia que parte del miedo, de la inseguridad. Pasó con los padres lo mismo con respecto a sus hijos. Se nos dijo que teníamos que denunciar cualquier situación de nuestros hijos a la policía. Los padres ya no fueron autoridad para los hijos. Los padres dejaron opciones. Los niños han estado en inseguridad con respecto a los padres. Con los vecinos, nuestros vecinos, se nos obligó a que cualquier cosa que ocurriera de vecino a vecino se denunciara, y además que podían ser denuncias anónimas. Y hemos hecho dejación de funciones. Ya no nos defendemos entre nosotros, nos agredimos entre nosotros. Ahora ya no hay miedo entre nosotros, porque se nos puede acusar y no sabemos ni siquiera de dónde nos viene la acusación. Y fijaros todo esto lo que ha ido generando de criminalidad de las poblaciones pobres, de inseguridad, por supuesto. Los médicos también participan hoy en luchas reivindicativas. A los médicos se les impelió a que cualquier situación en un menor, o un joven, que pudiera ser sospechosa de malos tratos que hubiera podido pasar, inmediatamente se acudiera a la policía. Es decir, los médicos tienen que denunciar, obligación de denunciar desde las urgencias cualquier lesión de un menor para que la policía investigue. Hemos ido haciendo dejación de funciones y poniendo todo en el sistema policial. Ya tenemos a la policía en las escuelas para controlar y vigilar, más los trabajadores sociales hoy son correa de transmisión, de criminalización de la pobreza, gracias al control que ejercen sobre la población. Control que pasa a los registros de la Seguridad Social y de ahí pasa a los registros de la policía. Yo os puedo contar muchas anécdotas de eso. Una niña que ha vivido en mi casa se casa y están trabajando ella y su marido, y a los 6 meses quedan en el paro los dos y empieza a pedir leche en la Seguridad Social para la lactancia de su hijo. ¿Dónde eres? ¿De dónde eres? Porque esto, y como no, es que he vivido un tiempo con Enrique de Castro. Con Enrique de Castro, ¿qué te pasaba? No, es que me drogaba. Te drogabas. Hijo de riesgo, controlado. Una mujer del grupo de las Madres Unidas contra la Droga, que está en la parroquia, viene a mi casa, pues, a echar una mano una vez a la semana o así. Un día llegó la policía, preguntando por un chaval, abre ella la puerta, yo no estaba en casa, y entonces, ¿y usted quién es? Firmar, porque dice, yo no conozco a ese chaval, esperen, cuando venga el cura, ustedes le preguntan, no sé. ¿Y usted quién es? No, yo la empleada, dijo, por decir algo, a la empleada. Al mes, la llamaron de la Seguridad Social porque estaba recibiendo una pensión no contributiva y le quitan la pensión porque estaba en mi casa, denuncio de la policía. Es decir, todo es un conglomerado. Nosotros hemos permitido que
hemos dejado todas nuestras autoridades naturales en manos de los poderes del Estado. Y yo no sé si os dais cuenta lo que esto está significando en nuestra población. Os he citado, creo que y así está nuestra población pobre, además criminalizada. Hoy el pobre es además objeto de consumo para el gran capital. Antiguamente no. Hoy es objeto de consumo. Es un negocio. No hablemos, si hablamos ya de ONGs. Las ONGs mismas, si se crean en los años 80 también gobernando el PSOE, son también correa de transmisión de los intereses del Estado para controlar la población. Porque tienen que dar todos los datos de aquellas personas a las que atienden. Cuando nos hemos negado a nosotros a dar esos datos, hablo de la coordinadora de varios jóvenes, cosas de esas, entonces se nos negaban, no digo las subvenciones, la manutención de los pequeños. Se nos negaba por no colaborar con los intereses policiales, criminalizadores del Estado. Yo creo que entonces hemos perdido nuestra identidad y a mí me parece que en este momento que estamos intentando recuperar terreno, estamos intentando generar redes de solidaridad de nuevo y de lucha, no puede ser si no recuperamos además nuestra identidad. Y nuestra identidad, la que se ha vivido en otras épocas, y por qué no se puede vivir en esta. Tú has dicho lo imposible, lo hacemos posible. La utopía es una posibilidad permanente, porque siempre tenemos signos de que la utopía se produce aquí y ahora en este momento. Cuando un chaval lo sacamos de la cárcel hace unos días, 8 meses preso, un marroquí, que había sido inocente de lo que le acusaban, pero esto está ocurriendo permanentemente, y sobre todo con los magrebíes, los persiguen, y subsaharianos, a la bestia, pues ha sido declarado inocente en el juicio, absuelto después de 8 meses en que ha perdido el trabajo y de todo, simplemente porque la policía dijo que este había hecho lo que fue. Yo creo que es el momento en que nosotros recuperemos la fe. Intentamos movilizarnos en un abanico de reivindicaciones justas. Sanidad pública, enseñanza igualitaria, vivienda contra los desahucios, pensiones justas, constitucionales, se pide estar ya a la mesa por referéndum, estatal también, la renta básica ya. Es importante que simultáneamente nos organicemos en foros. A la vez que luchamos, nos organicemos en foros, en los barrios, en los pueblos, donde sea, para que se trate de la recuperación de nuestros valores más allá de ideologías dogmáticas. Tenemos que hacer reflexión, interiorización, tenemos que recuperar la espiritualidad humana. ¿Por qué hablo de la fe? La fe también nos han adoptado ese concepto, se la llevaron las religiones, de tal manera que cuando hablamos de fe parece ser que siempre se habla de religión. La fe es un elemento humano, no es un elemento religioso. Y la fe no solo es un elemento humano, sino que es patrimonio de la humanidad. La fe del creyente o la fe del ateo. Porque la fe es en la vida, en la persona, en el grupo, en el otro y por tanto también en mí mismo. Se extrapoló, robaron esa fe del ser humano, la robaron las religiones, la robó el sacerdocio. Ellos decían: vosotros no podéis, pobrecitos, Dios sí puede, viene a salvaros, y yo que soy su intermediario, pues yo os voy a salvar. Entonces hacerme caso a mí. Y la gente, bueno, aquello del opio del pueblo, que no es, que es muy antiguo, Marx acuñó el concepto, pero yo en el Evangelio lo leo, que la religión es el opio del pueblo. No acuñado así, pero dice otras muchas cosas. La fe que implica da seguridad. Si el niño tiene fe en el padre y el padre le responde, el niño va creciendo con seguridad. Si tiene fe en el maestro y el maestro le responde, el niño va creciendo con seguridad. Si el padre o el maestro le fallan, mal, el niño pierde la seguridad. Tiene miedo. La fe se opone al miedo. La fe no se opone al ateísmo. Ese era el concepto religioso.
La fe se opone al miedo. Hay una frase que os la digo, sabéis que es para mí es un libro que yo también os lo recomiendo en vuestra bibliografía, Los Evangelios, os lo recomiendo. Pero recomiendo también el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Yo creo que son muy importantes para rescatar lo que nos es necesario para vivir. La fe en la persona, la fe en el grupo, la fe en nosotros. Cuando el niño se siente querido, el niño adquiere capacidad de autoestima. Si el niño no se siente querido, si se le llama malo, si se le recrimina permanentemente, si se le manda a la policía, si se le lleva a una comisión de tutela, el niño ya no tiene autoestima. También tendrá miedo, y cuando se genera miedo, se genera violencia, porque ya no tienen capacidad de creer, se les va también la capacidad de afectiva. Yo planteo que a la vez que luchamos, creemos foros para interiorizarnos nosotros, para recuperar nuestra espiritualidad y esos valores que no son tan necesarios hoy. Nos convocan el colectivo Campamento Dignidad de Extremadura, nos convoca la Comisión Frente y Sociedad del Frente Cívico, somos mayoría, y qué bien que alguien abra otro nuevo frente, pero hay otros frentes abiertos también. Ojalá podamos unirnos en la reflexión, en la espiritualidad y en la lucha, porque es todos juntos y porque nos afecta a todos y porque nos ha hecho mucho daño. Y vuelvo a recordar lo del principio de la dejación de funciones. Si no tenemos fe, nos vencen. Si tenemos fe, no hay poder que pueda destruirnos. Yo os invito a que podamos recuperar. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Quería empezar y terminar con una reflexión que llevo teniendo desde que era pequeña, cuando tomo conciencia de lo que es la vida, de lo que son las personas, y escucho por primera vez el concepto del derecho a la vida, y empiezo a pensar qué es el derecho a la vida, qué significa, ¿no? Y llevo toda la vida pensando, lo sigo pensando hasta hoy en día. El derecho a la vida tiene que ser el derecho a habitarla, a habitar el mundo y a vivir dignamente. Sin una renta básica no se puede vivir dignamente. Si no tienes cómo comer, si no tienes cómo transportarte, si no tienes dónde vivir, se acaba el derecho a la vida ahí. Por eso nosotros pensamos, junto con los compañeros de Campamento Dignidad y otros colectivos que están trabajando en esto, como Baladre, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SOC, hay que luchar por ello. A partir de esa reflexión, yo dije que yo quería estudiar. Le dije a mi madre desde muy pequeña: mamá, yo quiero estudiar. Y ella me preguntaba: ¿pero qué vas a estudiar? Y yo: no lo sé, yo lo único que quiero hacer es ayudar. Estoy dentro de una colectividad, estoy dentro de una sociedad, y yo lo que quiero hacer es ayudar. Y estudié Derecho Laboral. Y estudiándolo empezaron a decirme profesores, y yo me lo creía todo al principio, profesores, la TED, claro, todo el mundo te lo dice, no, tenemos que consumir, tenemos que trabajar. Vale, yo consumo, yo trabajo, yo no tengo ningún problema en eso, pero ¿qué pasa cuando no se me dan derechos a trabajar, o cuando no puedo trabajar, o cuando no puedo consumir? Que se termina el derecho a la vida. Nos están diciendo todo el rato, ¿no?, desde hace ya décadas y décadas, que los derechos adquiridos que tenemos las personas en realidad no son derechos de personas, son unos derechos que nos han dado unos gobiernos
de forma como unos derechos privilegiados y que como lo que prima es la economía, cuando la economía no va bien, nosotros no tenemos derecho a esos derechos. Y digo yo, pero eso no está dentro de la vida digna, no está dentro del derecho a vivir. A mí me hace mucha gracia cuando dicen no al aborto, porque no, el derecho a la vida. Y los que estamos vivos ya, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, yo soy sindicalista. Soy sindicalista y empecé en un sindicato que no me convenció para nada y luego empecé a trabajar en otro de forma, bueno, empecé como práctica para aprender y luego me quedé de forma voluntaria porque me gustó lo que se hacía. Estoy en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y allí se fundó en 2007, como sabemos todos, que salió del PSOE. Y desde que empezó, el sindicato está trabajando por la renta básica. Empecé a trabajar por la renta básica porque entendía que la renta agraria no se podía extender al resto de la civilización, al resto de las personas, ¿no? De los ciudadanos que no trabajan para el campo. Y bueno, ha colaborado con Baladre en algunas ocasiones y lo sigue haciendo con campamentos de unidad también. En la marcha del año pasado, supongo que lo conoceréis, en la marcha contra la precariedad, una de las reivindicaciones era la renta básica, no solamente vamos a llamarlo abolición de la reforma laboral o de la reforma económica, como llamo yo. También luchaba por la renta básica. Este año la marcha de las mujeres también han luchado por la renta básica. Y lo que se pide es que, al igual que han hecho los compañeros del Campamento de Dignidad cuando empezaron a trabajar en esto y sacaron la ILP, empezaron a trabajarla, igual que estamos ahora empezando a trabajar a nivel nacional, lo que se pide es que los trabajadores que hayan agotado su prestación o que no tengan derecho a prestación, que no tengan trabajo, tengan un mínimo para vivir. Y así hemos ido trabajando y el lunes pasado tuvimos la suerte de reunirnos un grupo de personas muy grande, de muchos colectivos, y ya no solamente de muchos colectivos, sino a nivel individual, ¿no? Gente implicada que piensa que todo el mundo tenemos derecho a vivir. Es que no me voy a cansar de repetirlo, yo lo siento, pero es que me parece tan básico. Y tuvimos vamos a llamarlo debate, una charla así muy interesante, y llegamos a la conclusión, ¿no? Una vez que se termina, pues se votan cosas, ¿no? Se hablan cosas, luego se votan, y llegamos a la conclusión de que teníamos que, efectivamente, para lo que nos habíamos reunido, que era para sacar una plataforma, pues la teníamos que llevar a cabo ya. No podemos esperar más porque la situación de emergencia social es que no puede esperar más. Es que ya hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Ya hay mucha gente que no solamente recibe ayuda de las familias, sino que ya las familias no pueden ni siquiera ayudarlas. Y bueno, pues llegamos a una serie de acuerdos. El primero es que nos constituíamos, como ha dicho el compañero Víctor, con el nombre de Movimiento contra el Paro y la Precariedad por una renta básica ya. Con el objetivo principal de sacar adelante una ILP por la renta básica universal, que tendríamos, hemos constituido ya una especie de comisión para preparar esa ILP y vamos a tener como referencia el documento básico de la ILP de los compañeros de Extremadura, que bueno, es un documento muy cortito,
se lee muy rápido, tiene una exposición de motivos muy clara y muy comprensible y sobre todo muy social. Y bueno, tiene de la forma que está planteada es implementar la renta básica para todas las personas. Bueno, en ese momento cuando ellos lo sacaron pues era a nivel de Extremadura, ahora lo vamos a intentar a nivel nacional, con una serie de fases de implementación basadas en la urgencia. La primera, las personas sin ingresos, personas que no tengan ingresos, que no tengan trabajo, que hayan agotado las prestaciones o que no tengan derecho a ellas. La segunda, personas con ingresos cuyos ingresos no lleguen al mínimo establecido en la ILP que se saca, en el caso de Extremadura fueron 600 euros. Y la tercera fase sería que ese derecho ya fuese universal para todas las personas. Como ha dicho el compañero, hay mucha gente que va a decir, bueno, si yo trabajo, ¿por qué otras personas que no trabajan no van a tener un ingreso? Yo creo que la cuestión es repetir hasta la saciedad que nos han estado comiendo la cabeza a base de criterios moralistas, económicos, y que en realidad lo moral es que todas las personas vivamos. Ayer estuve hablando con una persona muy querida por mí y me decía, yo de política no entiendo, porque claro, le comenté lo que íbamos a hacer hoy y me decía, yo de política no entiendo, ni me interesa siquiera. Y seguimos hablando y me decía que vivía en unas condiciones muy precarias. Vivía en condiciones de necesidad. Ella por suerte está trabajando, la persona está trabajando, pero tiene un sueldo muy pequeñito, casi no le da para pagar el alquiler. No solamente que casi no le dé para pagar el alquiler, sino que necesita un coche para trabajar y lleva 2 meses de retraso en el pago del coche, como mucha otra gente, y casi no tiene para comer y la tienen que ayudar. Yo le dije que el hecho de que reivindique eso es hacer política, y creo que nosotros que estamos aquí tenemos la obligación moral de decirle al resto de ciudadanos que lo que necesiten lo tienen que pedir, y entre ellos yo creo que lo básico es que puedan comer, y ya está. Para los que estén viendo esto fuera de esta sala o que no tengan el programa a mano, decir que esto es el foro social del Frente Cívico Somos Mayoría, decir que estamos en la ponencia sobre renta básica y que los ponedores o ponentes hemos sido Enrique de Castro, Isabel Franco y Víctor Ríos, para los que no están aquí. Y ahora ya, sin más, el coloquio, el diálogo, el debate, la palabra para vosotros y para nosotras. Alguien nos va a ayudarnos en la moderación. ¿Así? No se os va a poder pasar el micrófono, con lo cual levantáis la mano, vamos apuntando y preguntáis. Sí, yo un papelito sí. Y un boli, bueno, ya Sí, parece que el micro no llega, o te vienes aquí o a papel. Saber si hay alguna manera de ponerse en contacto con vosotros para trabajar, ayudaros, informarnos, cuál es la vía de contacto. Si quiere, ya, luego hablamos, ¿no? Si quieres hablamos cuando terminemos y nos pasamos al otro. Me voy a ir a hacer porque tengo que trabajar abajo en el Si hay alguien que tenga un folio y alguien quiere información, que deje su nombre y su correo y nos comprometemos a enviarle.
Habrá una próxima reunión abierta del movimiento contra el paro y la precariedad con una renta básica ya que está constituido, una reunión para todo el que quiera ir, colectivos, personas, grupos, el domingo 29 de septiembre. Domingo 29 de septiembre en Entrevías. Aún no sabemos si será la parroquia o otro colectivo. En Entrevías. Domingo 29 de septiembre. Y previamente habrá un trabajo del grupo de trabajo que creamos también para empezar a preparar el documento de la ILP, para ver exactamente qué exposición de motivos y qué contenido tendría la iniciativa legislativa popular que queremos impulsar. Eso se trabajará en un grupo de trabajo con voluntarios que se formó otro día, y el 29 de septiembre es nuestra próxima cita abierta a quien quiera participar. Pero si dejáis aquí en algún papel que ahora buscaremos para que lo apuntéis, nos comprometemos a ir enviándoos la información y los documentos. Sí, ¿te puedes levantar para que te oigamos mejor? Sí, lo primero que nos vamos a encontrar es con Rodillo, la gestionadora del Partido Popular. Lo primero que voy a decir es que sí, por supuesto, que lo que queremos hacer es lo queremos hacer, lo llevamos en nuestro programa, pero no hay dinero. Estará en mano otra vez del artículo 131 de la Constitución y dirán, no se puede, ahora no se puede. Y es ahora cuando más se necesita, no cuando haya dinero para todo, es ahora. Porque siempre estará en manos del recurso de no hay dinero. Siempre habrá dinero para los bancos, pero nunca habrá dinero para una renta básica. ¿Habéis pensado en esa cercadilla, en ese gran muro en el que nos vamos a empezar? ¿Se hacen las preguntas primero y luego Sí, sí. respondemos? ¿Todas las preguntas? Preguntas u opiniones, sí, sí. Agarrar paquetes por lo menos para no monopolizar nosotros. Si queréis, podéis salir aquí y cogéis el Aquí. micrófono y... Así se os oye mejor y luego es más fácil que quede grabado. Porque el streaming este es en directo, pero luego va a quedar grabado y se podrá pinchar y ver con calma, etcétera. Se podrá compartir. Es Agustín Morán quien toma la palabra. La renta básica. No. Toma. Tiene una larga trayectoria en los movimientos sociales. Yo creo que es la primera vez que tiene la oportunidad de contar con sectores amplios. Agustín, perdón, si no se oye bien. Coge esto, por favor. Eso queda bien grabado, sí. Ahora se oye. Ahora sí. No hay tiempo. La renta básica tiene un texto y un texto. Las dos cosas se han puesto sobre la mesa. El texto es muy fuerte. Una renta para todas las personas, suficiente, incondicional. Incondicional. Rompe la relación salarial. Eso supone un paradigma nuevo desde el punto de vista emancipador. Ha sido muy bien expuesta la contradicción entre una clase obrera tradicional que ha protagonizado experiencias revolucionarias, que lo va a hacer la burguesía, la revolución, que han hecho los trabajadores. En América Latina los trabajadores y los pueblos, alianzas populares, ¿no? Pero claro, el honrado asalariado que ha crecido bajo las faldas de la izquierda tradicional, que quería estar en el bienestar del Estado y creer que el Estado iba a ser el aparato de transformación social, y que ve que el movimiento obrero se ha convertido en un sindicalismo burocrático y que ha accedido al consumo de masas, que puede pasar mucha hambre, mucha precariedad, y se ha trabajado de jornada, y la mayoría, pues, hay 8 millones de corrientistas de fondos de pensiones y de fondos de inversión asalariados. Es un choque. Pero es que la promesa de que el salario y el meritoriazo permite la inclusión social se ha roto. Se ha roto hace mucho tiempo, pero ahora ya está en demolición acelerada. Por lo tanto, la renta básica lo que hace es interpelar al poder que ha puesto en su Constitución la dignidad de las personas, que ha puesto en su Constitución
La igualdad, el derecho al trabajo, a la vivienda, derechos económicos, sociales, culturales, y lo estáis cumpliendo. Si no podéis, no tenéis legitimidad. Garantizar con una renta básica. La renta básica en este contexto sirve también para que una persona que tiene una renta básica asegurada no se vea a los pies de los caballos de ir al último empleo de mierda en cualquier condición y por cualquier salario. La renta básica no es una consigna de subsidio. ¿Por qué yo vuelvo a la renta básica después de tantos años? Pues porque ha habido un montón de personas en Extremadura que, cargadas de afán de transformación social, se han plantado en la calle durante casi 3 meses en un montón de poblaciones y en 4 de ellas de manera estable, y han integrado eso. Es desde esa clase obrera que tiene todos esos estamentos, incluso los innombrables, los desechables, los que están condenados a cimas sociales en un capitalismo, en una sociedad capitalista cada vez más salvaje, donde se están rompiendo todas las promesas. Por lo tanto, es una consigna no para el subsidio, sino una consigna para ser protagonizada por gente luchadora y que está interpelando al poder y está llamando al votante del PSOE y a los del PP, porque hay una mayoría de votantes del PP que son asalariados. Y el PP nunca ha gobernado en crisis, siempre ha gobernado en momentos de auge económico. Y los que han hecho el trabajo sucio son los socialistas, el enemigo interior. No hablo de las personas, hablo de esas mafias políticas incrustadas en el Estado, corrompidas, irreformables, con las que habrá que hacer alianza con sus bases electorales desde la lucha y la economía. La renta básica es un instrumento muy poderoso de comunicación social, desde donde ha surgido, no gestado por los que escriben los libros y por las universidades y por los expertos. Yo por eso vuelvo a la renta básica. Y ya terminé. Estamos en un derecho constitucional. Somos mayoría significa que no somos mayoría social. Los perjudicados y los amenazados. Hay que ser mayoría política. Y la transición entre la mayoría social, que es qué renta tienes, cómo vives, cómo consumes, y la mayoría política son comportamientos políticos, convicciones ideológicas, se transita desde un proceso de lucha en el que la bandera de la democracia la tenemos nosotros, ellos lo están incumpliendo todo. Nosotros decimos desde el artículo, desde el párrafo del preámbulo, que habla de la dignidad humana como una fuente de legitimidad de la Constitución, hasta el artículo 9.3, hasta que habla de Estado social y democrático de derecho. Y esto es un Estado de mercado. Eso es del Código Penal. Es que en el Código Penal hay penas establecidas para los dirigentes que violan la seguridad nacional. Y hay una violación de seguridad, porque hay una seguridad estructural y masiva. Y no olvidar que en el artículo 9 de la Constitución habla de remover los obstáculos que impidan que los derechos constitucionales de libertades económicos y sociales deben de ser removidos por el gobierno. Y en el 9.3 habla de procesos sumarísimos para acabar con la arbitrariedad de los gobernantes en el incumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, la transición entre ser mayoría social y ser mayoría política no debe hacerse fuera. Hay que reformar la Constitución en muchas cosas. Título de la monarquía, en fin, hay que hablar de muchas cosas. Pero hay muchas cosas en la Constitución que hay que defender. Julio hace muchos años lo decía. Mucha gente hemos seguido trabajando en esa línea, no toca hoy, lo veremos en otro momento, como el primer artículo del título primero de la Constitución, que es Derechos y Libertades Fundamentales, invoca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hay mucha jurisprudencia, y en la paz y en la vivienda le estamos metiendo goles de conseguir paralizar desahucios en base a que esos derechos de los derechos humanos de la Declaración Universal están conectados con la Constitución. Hay también una vía de masas y de datos. Perdón por la... Os rogaríamos que por favor fuerais un poco más escuetos con vuestras exposiciones porque se nos acaba el tiempo. Y si tienen que hablar luego ellos, pues va a ser imposible.
Buenos días, compañeros, compañeras. Yo soy parte de uno de los campamentos de Unidad de Extremadura. Como bien decían los compañeros, el lunes nos reunimos y vimos la imperiosa necesidad de presentar una ILP a nivel estatal. Seguimos creyendo eso. Desde los campamentos de unidad nos comprometemos y nos ofrecemos allá donde nos necesitéis y queréis que vayamos, estamos para estar con vosotros, explicaros cómo ha sido nuestra historia, cómo la hemos empezado y demás. Nosotros puedo comentar un momentín el tema de por qué sí creemos que es necesaria la ILP. La ILP no solamente como el hecho de hacer una ILP, sino como un medio de transformación, de lucha, de empoderamiento de la clase más desfavorecida, de la que ni siquiera se considera clase. Nosotros cuando empezábamos a ir a las puertas del SESPE, la gente te decía, sí hombre, una renta básica te la van a dar así por la cara, la misma gente que no tenía nada, y te decía, pero eso es imposible, ¿cómo va a ser? Cuando llevamos 8 meses cogiendo las firmas porque te daba la oportunidad de hablar con la gente, de tener el debate con la ciudadanía, a los 7 meses te decían ellos, es que yo tengo derechos, soy un ciudadano, tengo mi responsabilidad como ciudadano a exigir mis derechos. Eso es el empoderamiento de la clase de abajo, de los que no tienen a nadie que les dé una mano. Entonces, nosotros creemos que esa es la lucha que tenemos que empezar, que tenemos que seguir haciendo, y por eso nos ofrecemos desde los campamentos allí donde queréis que vayamos a contar nuestra experiencia, nuestra forma de haberlo visto. La verdad que yo he vivido una experiencia para mí extraordinaria, después de 80 y tantos días encerrado en una catedral porque nos desalojaron el día que más llovía. Parece mentira una catedral, pero es así. Decidimos ocupar una catedral y lo que siempre decimos todos los compañeros, nosotros empezamos a dar un paso aquel día y lo dimos a título individual. Hoy somos un colectivo, hoy somos una gran piña, pero no solamente somos una piña los 90 o los 100 compañeros y compañeras que estamos luchando, sino somos una piña prácticamente con la ciudad de Plasencia, 42.000 habitantes, donde se ha cambiado el eje político, donde los políticos, donde las agrupaciones políticas van por detrás de los campamentos. O sea, tenemos espías que vienen a ver qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a proponer, ¿vale? Se pelean por llevar adelante las mociones al ayuntamiento por detrás nuestra, porque dicen, oye, es que esto está muy por delante nuestro. Eso es lo que tenemos que cambiar, hacerle ver a los políticos, a los que están en las organizaciones políticas, que lo que tenemos que decidir somos la ciudadanía, ¿vale? No me enrollo más, lo siento si me enrollo. Venga. Sí, mejor. No, mejor. Hola, buenos días. Mira, bueno, yo estoy también en el movimiento contra el paro y la precariedad, renta básica ya. Y lo que sí vimos ahí es que la ILP no es un fin en sí, sino que es un instrumento de lucha y de organización, porque lo que sí tenemos, si queremos lograr algo, es con organización y lucha en todos los frentes, sea en el parlamentario o político, sea en la lucha social en la calle y también un poco en la transformación de nuestros métodos y tipos de lucha. Siempre se dice que los parados o los precarizados o los que viven o los precarios no luchan, y no es verdad. Los parados luchan, pero luchan en la marea blanca, en la marea verde, en las PAS, pero nunca luchan contra el paro. Y yo creo que esta es una oportunidad de organizar a 6 millones de personas, que se dice fácil, más los alegados, es decir, familiares y demás afectados, para tener un ejército, porque es, y yo digo ejército en sentido militar, ellos tienen un ejército, con armas, nos apalean, nos meten en la cárcel, nos joden como pueden, y nosotros necesitamos un ejército disciplinado. Yo no digo ahora que cojamos las armas, no me malentendáis, pero sí es una lucha de clases y es una guerra de clases, y ellos la han iniciado, y nosotros tenemos que responder si queremos sobrevivir. Y en ese sentido, pues yo os invito a todos a participar en el movimiento y a salir a la calle y a hacer acciones, porque tampoco vamos a lograr la ILP si nos ponemos ahora en una mesa en los INEMS aquí en Madrid, en Extremadura se llama SET, aquí el SELIMEN, y empezamos a recoger firmas. Tenemos que convertir el tema en un tema central, y para eso se necesitan acciones y acciones llamativas,
que algunas veces pueden superar las bases legales establecidas, pero son leyes suyas y no son leyes nuestras. Sí, buenos días. Yo voy a ser muy breve, solamente voy a hacer una pregunta. Y es si en estos movimientos contra el paro y la precariedad, si se han planteado explorar otras vías tipo reparto del trabajo vía reducción de la jornada laboral. Me llamo Ángel, soy allí, me corta mucho el micrófono, entonces yo prefiero hacer una pregunta, no se me interprete más, pero la quiero hacer para reflexionar, ¿no? Esta básica, derecho universal, derecho subjetivo como la vivienda. Pero el problema que tenemos, el problema que tenemos a los medios, tenemos al enemigo diferente, y el problema es que la cantidad. ¿Cómo articulamos el convencimiento de la renta básica de que no hay dinero? Y según nos venden, no hay dinero. ¿Cómo articulamos eso? ¿Se entiende? Quiero generar esa cosa. Ya no hay más intervenciones. Vale, muy rápido porque ya estamos pasados o casi a punto de pasar la hora. Primero, muchas gracias a todos y a todas, a los que estáis y a los que habéis hablado, a todos. Yo sé que muchos de vosotros hubierais podido hablar y explicar tremendas experiencias vividas. Yo lo viví en Cádiz con los compañeros en Algeciras y en Chiclana, y hay experiencias tremendas aquí, entre los que están aquí, algunas que yo he tenido el privilegio de conocer en directo, ¿no? Entonces, gracias a todos, a los que habéis hablado y a los que no habéis usado el micro, pero estáis aquí compartiendo. Las preguntas, muy rápido. Claro que hay otras vías. Nosotros hemos planteado esta ILP, pero eso no es en competencia con nada, ni con nadie. Es una ILP centrada en ese tema, pero vale, hace algunos de los que estamos aquí, hace 15 años, me parece, planteamos una iniciativa legislativa popular para la reducción de la jornada laboral por ley y en cómputo semanal. Esas 35 horas por ley en cómputo semanal, recogimos las firmas suficientes para llevarlo al Parlamento y fue una movilización social importante impulsada por la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales, en aquel momento compuesta por un montón de colectivos, como ahora con esta iniciativa. Es perfectamente complementario desde mi visión. El reparto del trabajo y la reducción de la jornada laboral es combate de la clase obrera también. Y lo que no hay dinero, demostraremos con creces que sí hay dinero. Lo que hay es robo del dinero por parte de minorías que lo envían a paraísos fiscales, que defraudan a la Hacienda, que nos lo roban cada día de muchas maneras. Los inspectores de Hacienda, un cuerpo tan así neutro como los inspectores de Hacienda, te dan clarito las cifras. El año pasado, 62.000 millones de euros se podrían haber recaudado si se hubieran colocado los impuestos adecuados, si se hubiera perseguido el fraude fiscal como es debido, si, etcétera, etcétera. Y está cuantificado en partidas. El año pasado 62.000 millones, cifra, o 63.000 millones, cifra de los inspectores de Hacienda. Ese documento lo tenemos. Y más, sí hay dinero, sí hay dinero. Y no entro en más detalles, por la hora también, y porque si mis compañeros también merecen que hagan la última intervención. Yo diría que estamos empezando. Estamos empezando. Seamos modestos, seamos humildes, pero seamos firmes, tengamos convicción. Estamos empezando un movimiento que puede ser poderoso, si nos lo creemos. Y ahí enlazo absolutamente con lo que decía Enrique de Castro. Estoy convencido que los que somos ateos también tenemos creencias. Tenemos creencias no religiosas, pero tenemos creencias poderosas. Y las creencias de los ateos, más las creencias de los religiosos, juntos, tienen tremendo poder de fuego. Tremendo poder de fuego. Cuando nos juntamos, cristianos de base, anarquistas, comunistas, socialistas, todos juntos, más allá de las diferencias ideológicas, sí podemos. Y claro que vamos a tener un ejército, claro que nos vamos a armar de razones, nos vamos a armar de lucha, nos vamos a armar de amor,
de amor entre nosotros para combatir juntos. Es fundamental querernos entre nosotros, la autoestima individual y colectiva, y armados de amor, y armados de razones, vaya si somos un ejército poderosísimo, con el arma de la conciencia, con el arma de los sentimientos y de las razones, juntos y tanto que podremos. Seremos un ejército invencible, estoy convencido. Lo primero es que nos comenzamos nosotros mismos. Muchas gracias. Quiero entender que esa propuesta que habéis hecho de plataformas de trabajo, lo que está haciendo al conjunto de las personas que estamos aquí, de la dirección de los centros cívicos, como para invitarnos no solo como personas, como organizaciones en nuestros territorios, sino también como conceptos de frente cívico. Yo creo que es importante decir que yo he participado y he sido parte de la ILP de la paz. Es compleja, es decir, es su trabajo, hay muchas dificultades, y el compañero lo ha dicho muy bien. Y nosotros definimos al final que lo importante no es la recogida de firmas, el cúmulo total, sino lo importante es la explicación y el solidaridad. Yo creo que si ese es el concepto, creo que saldrá bien. Si nos empeñamos en cuantificaciones y el número de firmas, incluso la gente se agobiará. Yo creo que la pregunta es si la invitación es que el agente cívico participe en la promotora, en la opción promotora de la ILP y sea desde aquí el altavoz de esa propuesta o que más nos incorporemos como personas en los grupos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Bueno, la convocatoria que hubo el lunes, la primera reunión que hubo el lunes, salió de la convocatoria de dos colectivos. Por un lado, Campamento Dignidad, y por otro lado, la Comisión de Frente y Sociedad del Frente Cívico. O sea que habrá que hablarlo con las asambleas, a ver quiénes apoyan o no, pero yo creo que es básico, ¿no? Que en principio sale de aquí. Sí que, o sea, sale la propuesta, pero lo que tenemos que generar un poco es, en el sentido que estaba diciendo el compañero, ¿no? De generar conciencia y lucha en todas las personas, en toda la población. Por tanto, la idea es que se termine extendiendo y que colaboremos como un todo, ¿no? Luego, con la intervención del compañero de por aquí, ¿cómo justificarle a los gobiernos que podemos hacerlo o que se puede hacer? Es difícil, es muy complicado, pero sí que hay estudios ya hechos por ahí. De hecho, Baladre tiene un estudio muy bueno. Ahora mismo no te puedo decir cifras porque no lo recuerdo, pero sí hizo un estudio tanto en Andalucía como en Extremadura y justifica con cifras que se puede implementar. Luego, en el sentido del robo, del robo que nos han hecho los ciudadanos, vamos a empezar a pensar en las privatizaciones, en qué estado estarían ahora mismo las arcas públicas si los sectores estratégicos no se hubiesen vendido. Vamos a empezar, podemos ir empezando por lo básico y luego ir subiendo. Creo que para que una mayoría social se transforme en una mayoría política, hace falta, yo insisto, en que cambiar la pirámide, que desde las bases es de donde se articule la lucha, el trabajo. Y para mí, yo vuelvo a los grupos. Una de las cosas que creo que ha sido buena en el movimiento 15M ha sido las asambleas que se han ido organizando en distintos barrios y pueblos. Yo creo que eso no nos podemos cansar ahí, que los pequeños grupos, para que se mantenga esa antorcha. Las plataformas son diferentes, pero yo me puedo sumar a 3 plataformas o a 5, porque creo que al fin es una sola plataforma. Y yo creo que eso lo tenemos que entender. Ha hablado
Víctor del amor, y yo creo que es otra palabra que hay que reivindicar, y el amor es algo político también, o sobre todo es político, y sin duda es social. Hace años teníamos una reflexión que faltaba una revolución por hacer, y yo digo que es la revolución del abrazo. Sabéis que ahora mismo en la universidad se enseña a mantener la distancia óptima, el maestro con los alumnos, el trabajador social, los educadores sociales, la distancia óptima, que quiere decir desde el laboratorio y desde fuera. La distancia óptima para nosotros sigue siendo el abrazo. O abrazas a un niño, o abrazas a un compañero, abrazas a una mujer, o abrazas a un hombre. El abrazo y uniditos de la mano, proponiéndonos, pero siempre en lucha, porque si no, ni hay amor ni hay. Pues yo reivindico que volvamos a crear las plataformas de barrio, volvamos a resucitar el tejido social, porque eso sí se nos había muerto mucho. Muchas gracias a todos y a todas. Si alguien desea más información, si quiere, más que hacer correo en papelito, que es imposible, que deje su nombre y su correo bien claro y le enviaremos los acuerdos de la asamblea del lunes pasado, el acta con los acuerdos, las propias convocatorias y la bibliografía. Muchas gracias. Están esperando en el espacio. No rompáis ahora, please. Ya vea usted para cantar. Por ahí está la hoja con los datos, ¿vale? Ya vamos a ¿qué tal, guarrona? Tenemos que bajar aquí a la prensa, no sé bien, apuntar por aquí. Apunta bien, sí, sí. Hay por ahí otro. Bueno, si quieres, eso está pensando yo también, ¿no te crees? No de tiempo, ah, claro, también claro, lo puedo poner, si entráis en la página, claro, tienes razón, entráis en la página del estoy abajo. Va a colgar todo el pan en el foro. Hay de todo, por supuesto, algunos que se han creído la ideología dominante y que desarrollan y despliegan una ideología corporativista creyéndose distintos a los otros, algunos, pero que esos también se han enfrentados a la misma durísima realidad de que para el capital sobran. Para el capital hoy sobran servidores públicos. Les molestan los servicios públicos. Les molesta una sanidad pública porque también quieren desposeernos de eso y privatizarla. Les molesta una educación pública porque también la quieren privatizar. En ese contexto
Claro que los pueblos sufriendo y peleando aprendemos. Y ese conocimiento de nuestras luchas, desde nuestras prácticas, desde nuestro sufrimiento, es lo que hemos de poner en común para potenciar nuestra fuerza. Eso y además reflexión. Esa reflexión que podemos hacer en espacios como este. Esa reflexión que también obliga a los que han tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir, a leer, a estudiar. En cualquier proceso revolucionario que se precie, digno de ese nombre, es una palabra que ahora solo usan las marcas de ¿cómo se llama esto?, de farmacéuticas o de coches o de lavadoras. Ha salido un producto revolucionario. En Europa la palabra revolucionario se usa para eso, para anuncios de un nuevo producto. En América Latina hoy la palabra revolucionario quiere decir revolucionario, quiere decir revolución es revolución. Y quizás ya va siendo hora de que en Europa se recupere el contenido riguroso, estricto, que tuvo esa palabra en el siglo XIX y en el siglo XX. También en Europa. Porque también es tiempo de cambios radicales. Y cambios radicales es revolución en serio. En serio. Y eso también hace falta en Europa. Y eso no ha de dar miedo más que a los poderosos. No ha de dar miedo a los de abajo, ni a las gentes comprometidas en el cambio por un mundo mejor. En ese contexto es en el que hoy proponemos este debate. Un debate sobre la renta básica. Lo primero sería definir la renta básica. Yo no voy a entrar aquí ahora en detalle sobre eso, pero sí, como suelo hacer en otros momentos, me ofrezco, me brindo para, a quien lo desee, en una lista que podemos improvisar aquí entre todos, facilitaros una bibliografía básica, mínima, de menos a más, digamos. Quien tenga poco tiempo o poco hábito de lectura, hay algunos artículos que con 8 páginas, 20 páginas, uno ya tiene una idea. Si quieres saber un poco más, hay algunos artículos que con 30, 40 páginas ya tiene una idea bastante buena, porque ha habido personas, algunas están aquí hoy en la sala, que se han tomado la molestia de leer mucho, estudiar mucho y luego sacar la pildorita que resumen, que no sustituye la lectura básica, pero resume de forma compendiada mucho conocimiento. Aquí hay uno de ellos, Agustín Moral, que está por ahí y que es el autor de uno de los libritos, que es el único que no he puesto aquí. Que a mí me parece altamente recomendable. Una editorial con nombre simpático, se llama Virus. La editorial Virus, hace ya pues 13 años, porque esto es del 2000, sacó un librito, Ante la falta de derechos, renta básica ya. Este sería, digamos, el librito para quien solo tenga tiempo de leer un libro. Pues este. Yo recomiendo este. Al que solo tenga tiempo de leer un libro, este. Al que tenga tiempo de leer más, le recomiendo uno muy actual, Guy Standing, El precariado, una nueva clase social. Este es un libro muy actual en el que conceptualiza a partir de la realidad y del sufrimiento actual de los trabajadores y plantea reflexiones que sin duda son polémicas, bien interesantes, porque ayudan a pensar. No es un catecismo. Quien busque un catecismo, que no lea este libro. Yo diría que catecismos son para otra cosa, no para ayudar a pensar. Aquí mi amigo luego puede puntualizarme y corregirme porque él tiene la autoridad para hacerlo. Pero esto es para ayudar a pensar. Y para saber más todavía, las condiciones materiales de la... Adiós. Esto se ve... Ah, toco la tecla, perdón. Ya se nota que no soy de las nuevas tecnologías. Las condiciones materiales, a ver si lo enfoco bien, para la libertad... Ah, sí, aquí viene un amigo que los va a poner él, y así yo mientras puedo seguir hablando. Las condiciones materiales para la libertad es un libro que también recomiendo, incluso para el que no tenga mucho tiempo, que se lea solo la introducción, el prólogo y lo demás, que lo vaya dejando para momentos libres, que también le va a aprovechar mucho.
ahora voy a ir enseguida a él. Y acabo ya esta parte de bibliografía con este otro, la renta básica en la era de las grandes desigualdades. Bueno, aquí hay un poco de bibliografía ya en formato libro, pero yo os daré artículos que se puede pinchar en el papel Word que os envíe, pincháis y sale el artículo. Esto es muy moderno. O sea, se hace así, ¿no? Un enlace se llama. Entonces, eso os lo daré también, para quien quiera recoger algunas de esas cosas en breves minutos. Entonces, nos hace falta conocimiento de los nuestros, claro, porque el enemigo ya se encarga de embarrar las palabras y el sentido del lenguaje, para que, por ejemplo, los de abajo, cuando se dice que defendemos una renta básica, se dividan. Los de abajo se dividen entre los que saben que la necesitan y que les importa poco la palabra, necesitan un apoyo para poder vivir dignamente, necesitan eso, poder vivir dignamente, y entonces a ese desesperado, desesperanzado, excluido, le da igual que ese apoyo se llame subsidio, renta, lo que sea. La palabra no le importa, lo que le importa es poder vivir. Pero a lo mejor el trabajador con empleo fijo, estable, cuando le dicen vamos a dar una renta básica a todos los ciudadanos que la necesiten, dice caramba, ¿y estos van a vivir de renta y yo trabajando aquí como un negro, valga la expresión racista? ¿Y estos con una renta? No, ¿cómo con una renta? Que trabajen. Oiga, que no hay trabajo. Bueno, pues oiga, pues no sé, que se busquen la vida. O sea, hay mucho trabajador con la conciencia robada. Un clásico decía alienada, enajenada por parte del sistema, prisionero de la ideología dominante. Hay mucho trabajador. Y si queréis que arriesgue un poco más, hay mucho sindicalista prisionero de la ideología dominante. Hay demasiado sindicalista, timorato, miedoso de abordar estos debates y que ya están detrás de la mayoría social que vaya si entiende estas cosas. Los que se autoproclaman vanguardia a veces se despistan, se quedan clavados y la gente les pasa por delante. La historia sigue, a pesar de que ellos se han quedado clavados en un catecismo viejo. A mí me dio mucha alegría ver a un buen sindicalista como Agustín Moreno el lunes pasado presente y luego escribiendo un muy buen artículo en la revista, en el periódico digital Cuarto Poder, presente en el arranque de la campaña Movimiento contra el paro y la precariedad por una renta básica ya, que explicará nuestra compañera y amiga Isabel inmediatamente. Me dio mucha alegría ver a Agustín Moreno, porque es un símbolo de sindicalista sin miedo. Es un símbolo de sindicalista que piensa con cabeza propia y que eso le ha costado en su historia muchos disgustos y no entra en detalles, como se diría, ¿eh? Hace falta pensar con cabeza propia. Hay pocos, quizás soy un poco demasiado duro, no lo sé, pocos sindicalistas que no tienen miedo a abordar ese debate. Ese debate hay que abordarlo. Se llama renta, sí señor, no se llama apoyo, subsidio, aunque al que lo reciba le da igual el nombre, pero se llama renta y hay que explicar por qué. Y se llama básica porque es elemental, elemental. Y es elemental no ahora, hoy, lo es ya por lo menos desde el siglo XVIII, porque no es un invento nuestro ahora de cuatro locos, lo de la propuesta de una renta básica. Es una idea que Robespierre, en un discurso célebre en 1794, lanzó para expresar la idea de que la sociedad debe garantizar a todos sus miembros como primer derecho el de existir material y socialmente. Eso es 1794. Y a partir de ahí se desarrolla toda una argumentación normativa. Y solo cito un parrafito. Oye, decidme cuando esté mi cuarto de hora, por favor. Os lo ruego. Sí, porque yo cuando hablo a capela y así, pues bueno, he estado demasiado con gente como Chávez, me gusta demasiado Fidel Castro y entonces a veces hay riesgos. Entonces me avisáis. Me avisáis porque paro, no hay problema.
me interesa mucho el coloquio. Una cita que me gusta, es una cita de 1796, de otro. O sea, no es que fuera Robespierre un loco, que lo era, como nosotros, que pedimos lo imposible porque sabemos que es posible, que lo declara imposible el enemigo. Pero históricamente lo imposible lo hacemos posible los pueblos con las luchas. Pues Thomas Paine, otro, hablando de la justicia agraria, en 1796, decía: el cultivo de la tierra es una de las mayores mejoras naturales jamás hecha por la invención humana. Ha decuplicado 10 veces más el valor de la tierra. Pero el monopolio de la propiedad agraria, que empezó con el cultivo, ha generado también el mayor daño. Ha desposeído, esta palabra tan actual, por la acumulación, por desposesión, que está haciendo el 1%. El 1% hoy está acumulando por desposesión, o sea, robando, robando a la mayoría. Ha desposeído a más de la mitad de los habitantes de todas las naciones de su herencia natural, sin ofrecerles a trueque, como debería haberse hecho, indemnización alguna por esa pérdida, lo que ha generado una suerte de pobreza y de desdicha que no existían antes. Al abogar a favor de los así desposeídos, litigo por un derecho, no predico caridad. Eso es 1796. Qué actual, ¿no? Qué actual. Así estamos. Esto es el balance de 1796 a 2013. Así estamos. Claro, por eso Robespierre planteaba un programa democrático en la Revolución Francesa de economía política popular, capaz de garantizar el derecho de existencia a los desposeídos. De aquí arranca la renta básica, compañeros y compañeras. De aquí arranca la renta básica. Durante el siglo XX, podemos decir así, con un brochazo demasiado rápido, que el movimiento obrero tuvo tremendas conquistas luchando. Y en Europa Occidental todavía más. Tuvimos una gran ayuda, creo yo, y eso lo reconocen historiadores como Hobsbawm, historiadores como Josep Fontana, bien buenos conocedores de la historia. También podríamos dar bibliografía sobre eso. Adelante. Nada, perdonaos. Así mis amigos, en vez de... Ah, no, todavía no. En vez de dar un meeting podrán hablar. ¿Dónde estaba? Sí, Hobsbawm y Fontana, por ejemplo, como grandes historiadores del siglo XX, los mejores, en mi opinión, los mejores del mundo mundial, enemigos incluidos, y son nuestros estos historiadores, son nuestros, son de la clase obrera, son del conocimiento al servicio de las mayorías. Pues estos dos historiadores, reconocidos por la academia como los mejores, o de los mejores, tenían clarito, muy clarito. Hombre, ahora ya no hay tanto. Y juzgar entonces a los que se beneficiaron de la droga, del consumo de droga en nuestros barrios y en nuestros chavales. Primero, el gran capital ha sido durante tantos años como la segunda fuerza económica en el mundo, precisamente por ser ilegal. Y segundo, también se han beneficiado los políticos porque una juventud potencialmente luchadora se la ha hecho dormir. Esto recuerdo que un chaval de instituto, de 17 años así, me preguntaba un día: ¿y culpas al gobierno de que nosotros nos estemos drogando? Que la juventud se drogue. Digo, coño, así parece muy fuerte. Pero sí es verdad que a los gobiernos, a ningún gobierno de los que hemos tenido desde la dictadura, le ha interesado una población luchadora joven. Y entonces le venía muy bien que la gente se drogara. Hoy son las drogas también, más de esas, pero esa fue muy significativa y produjo tantas muertes. Y nosotros, en vez de poner la vista allí, la pusimos en los chavales del barrio, los criminalizamos nosotros también, y criminalizamos a los últimos vendedores en el eslabón, o sea, a los gitanos y a los miserables que para sobrevivir también se dedican a venderla
como último eslabón, que eran los que luego, por supuesto, podían ser detenidos. Cuando la policía estaba implicada, los jueces estaban implicados, los políticos estaban implicados. Acordaros que en el País Vasco, uno de los centros de distribución de droga en aquella época, en los 80, fue el cuartel de Insaurralde, con el Galindo, era, ¿no? O Galindo, sí, sí. De coronel jefe. Se instruyó una causa que se llamó el caso Navajas, porque el fiscal que lo llevaba se llama Fiar, está en el Supremo. Aquello se archivó, y ya no pasó nada más. Pero vamos a otras esferas. Yo he vivido durante muchos años, y creo que hemos vivido, la dejación de funciones de los maestros en nuestros barrios. Hoy hablamos de la lucha también de la escuela pública, y una lucha que encabezan los propios afectados, pues maestros, profesores, tanto del instituto como de la universidad. Pero fijaros lo que ocurría también desde los años 80. Ya el maestro ya no tenía autoridad sobre el alumno, se le quitó por ley. Es decir, si siempre el maestro ha sido una autoridad natural en nuestros barrios, en nuestros pueblos, lo harían mejor o peor, pero era una autoridad natural, porque había una relación fuerte entre maestro-alumno, maestro-educando. Había una relación fuerte, pero si pasaba algo, todo lo que pasaba en una clase lo resolvía el maestro con los alumnos. Ahora no. Ahora se pasa a comités de disciplina, el maestro no entra a valorar la situación, se le quita de en medio, se pasa a un comité de disciplina, de ahí pasa a la comunidad de tutela, y todo el mundo ha dejado, es decir, si el chaval podía tener seguridad porque un maestro lo iba a defender, ahora ya no tiene quien le defienda. Eso que crea miedo en la escuela, inseguridad en la escuela, por lo tanto rebeldía y por lo tanto violencia, porque es violencia que parte del miedo, de la inseguridad. Pasó con los padres lo mismo con respecto a sus hijos. Se nos dijo que teníamos que denunciar cualquier situación de nuestros hijos a la policía. Los padres ya no fueron autoridad para los hijos. Los padres dejaron opciones. Los niños han estado en inseguridad con respecto a los padres. Con los vecinos, nuestros vecinos, se nos obligó a que cualquier cosa que ocurriera de vecino a vecino se denunciara, y además que podían ser denuncias anónimas. Y hemos hecho dejación de funciones. Ya no nos defendemos entre nosotros, nos agredimos entre nosotros. Ahora ya no hay miedo entre nosotros, porque se nos puede acusar y no sabemos ni siquiera de dónde nos viene la acusación. Y fijaros todo esto lo que ha ido generando de criminalidad de las poblaciones pobres, de inseguridad, por supuesto. Los médicos también participan hoy en luchas reivindicativas. A los médicos se les impelió a que cualquier situación en un menor, o un joven, que pudiera ser sospechosa de malos tratos que hubiera podido pasar, inmediatamente se acudiera a la policía. Es decir, los médicos tienen que denunciar, obligación de denunciar desde las urgencias cualquier lesión de un menor para que la policía investigue. Hemos ido haciendo dejación de funciones y poniendo todo en el sistema policial. Ya tenemos a la policía en las escuelas para controlar y vigilar, más los trabajadores sociales hoy son correa de transmisión, de criminalización de la pobreza, gracias al control que ejercen sobre la población. Control que pasa a los registros de la seguridad social y de ahí pasa a los registros de la policía. Yo os puedo contar muchas anécdotas de eso. Una niña que ha vivido en mi casa se casa y están trabajando ella y su marido, y a los 6 meses quedan en el paro los dos y empieza a pedir leche en la seguridad social para la lactancia de su hijo. ¿Dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Y tú por qué esto? Y como, no, es que he vivido un tiempo con Enrique de Castro. Ah, con Enrique de Castro, ¿qué te pasaba? No, es que me drogaba. Ah, te drogabas. Hijo de riesgo, controlado. Una mujer del grupo de las Madres Unidas contra la Droga, que está en la parroquia, viene a mi casa, pues, cachar una mano una vez a la semana o así. Un día llegó la policía, preguntando por un chaval, abre ella la puerta, yo no estaba en casa, y entonces, ¿y usted quién es?
firmar, porque dice, yo no conozco a ese chaval, esperen, cuando venga el cura, ustedes le preguntan, no sé. Y usted tiene dos, yo la empleada, dijo, por decir algo, a la empleada, al mes la llamaron de la Seguridad Social porque estaba recibiendo una pensión no contributiva y le quitan la pensión porque estaba en mi casa, denuncio de la policía. Es decir, todo es un conglomerado. Nosotros hemos permitido que hemos dejado todas nuestras autoridades naturales en manos de los poderes del Estado. Y yo no sé si os dais cuenta lo que esto está significando en nuestra población. Os he citado todo de mi Así poder acabar ya sin fastidiarme de todas las pruebas vocales, porque me queda otra ponencia por la tarde y a esa ya no llega a las pruebas vocales. Muchas gracias, hermano. Decía, estos historiadores, y voy acabando ya para que mis compañeros tengan tiempo de poder hablar algo antes de... Decían, dicen, lo que ha ocurrido en la Europa occidental en el siglo XX es debido a lo que ha ocurrido, la conquista de derechos sociales y laborales que ha habido, ese llamado estado del bienestar, digo llamado entre comillas, porque se lleva a discutir eso. En España desde luego no llegó el estado del bienestar, no llegó, aunque se le llame así, es propaganda, demagogia, Pero eso ha sido debido a dos cosas. Uno, que existió otra Europa, al este, y esa Europa del este dio miedo a los burgueses capitalistas, empresarios privados del oeste. Dijeron, cuidado, peligro de contagio, por si acaso aflojemos un poco. Y luego, sindicatos, partidos de izquierda que peleaban, subrayado con mayúsculas, resaltado, que no eran de esos de una huelga al año no hace daño, porque es verdad que no hace daño, a los de arriba no hace daño una huelga al año, hace daño al bolsillo del de abajo, que para un día solo y le quitan el salario, desde arriba contento, si es un día, tal como estamos ahora. Bien, pues esos derechos sociales duramente conquistados gracias a la existencia de la otra Europa que desapareció y a sindicatos y partidos que sabían lo que era pelear y peleaban, han desaparecido. Pero quizás eso sirvió para decir, bueno, ¿para qué una renta básica? Estamos consiguiendo pensiones públicas, en casi pleno empleo, o por lo menos tenemos la ilusión, en los dos sentidos de la palabra, de ilusión y ilusorio, de que vamos a llegar al pleno empleo bajo el capitalismo. Y entonces, bueno, pues oye, con pleno empleo todo el mundo a trabajar y ya está. Desapareció el problema teórico, ético, normativo de la renta básica. Pero hoy, con 6 millones y pico de parados aquí y subiendo. Y digo subiendo porque como no nos podemos fiar, como todos sabéis, del paro registrado, sabemos la mentira absoluta, las trampas que supone contar a partir del paro registrado, no me alargo en esta obviedad para los que estamos aquí, pero es que el pleno empleo fue un eslogan electoral de Zapatero, en las últimas, en el 2008, no tan lejos. Esto es por vender humo, venden lo que sea. Y luego ya se sabe lo que hacen, ¿no? Lo contrario, tanto Zapatero como Rajoy como Zapatero. El eslogan publicitario que meto por ahí en medio, que es obvio también. Pues bueno, en esta situación, claro que es de urgencia, porque, como bien explica aquí Standing, no volveremos a esa ilusión del pleno empleo. Habrá que trabajar menos horas, habrá que repartir el trabajo, trabajar todos, si podemos, para trabajar menos para poder trabajar todos, pero aún así, el empleo remunerado para todos va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿Y eso quiere decir? ¿Que los que no tengan empleo remunerado no tienen derecho a vivir dignamente? Pues sí, lo tienen. Y por tanto, cualquier ciudadano, por derecho de ser ciudadano, tiene derecho a vivir dignamente. Y si se le ha acabado el seguro de desempleo, tiene derecho a vivir dignamente. Y si tiene prestaciones miserables, que no llegan ni a los 600 euros al mes, tiene derecho a vivir dignamente. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por atender con urgencia las situaciones de extrema necesidad. Y esa es la renta básica que vamos a defender a partir de ahora. Luego vendrán más peldaños, porque vamos a ir de lo mínimo, del común denominador que necesitamos urgentemente, a lo máximo. No nos da miedo a ir de lo mínimo a lo máximo, al derecho de los ciudadanos, todos y todas, a vivir dignamente. Y empezaremos por ese mínimo. Ahí estamos y eso es lo que queríamos compartir con vosotros y con vosotras, y ya en el coloquio me extenderé en cosas que no me da tiempo y pido perdón a mis compañeros por cómo me he lanzado así. Gracias.
rápido porque si no... Buenos días. Yo me salgo un poco de... No creo que me salgo del tema, pero voy a hablar desde otra perspectiva, a lo mejor, que es la nuestra, la que vivimos la gente del pueblo y la que hemos vivido tantos años en barrios como en el que yo vivo tantos años, que es Vallecas, y dentro de Vallecas últimamente en Entrevías. Se habla de crisis y yo digo que ahí sí nos han metido un gol con esa palabrita. Crisis significa juicio, que yo sepa. Y sí, desde ese punto de vista, crisis significa que hagamos un juicio de la situación que estamos viviendo. Pero lo que ellos han llamado crisis, yo lo llamo un atraco a mano armada, un atraco a nosotros. Desde las fuerzas de capital, por supuesto, veamos quién se beneficia aparte de la banca. Y esa situación yo creo que la llevamos viviendo muchísimos años. No es de ahora, no es nueva. Y las situaciones de precariedad, de desposeimiento que se ha vivido en barrios como los nuestros, no digamos también en el campo y demás, pues eso es muy secular. Yo me voy a referir a algunas cosas que a mí me han preocupado en estos años, de las que he ido viviendo de cerca, porque nos han afectado a todos y hemos hecho una dejación de funciones muy grande, pero nosotros los que estamos aquí, hemos hecho dejación de funciones. Y os voy a recordar algunas que no son exhaustivas, pero por decir de las que hemos vivido, por ejemplo, desde los años 80. Me acuerdo con el tema de la droga, en los barrios nuestros se llegaron a crear manifestaciones poniendo en línea de pancarta drogatas fuera del barrio como las ratas. Es decir, en el tema de la droga implicamos a los chavales de nuestros barrios, a nuestros hijos, que han muerto tantos, que ha sido indiscutiblemente un genocidio. Culpábamos a los chavales de nuestros barrios, en vez de nos habían metido un balón para jugarlo nosotros, en vez de devolver esa pelota. Vale, si necesitáis contraseña la tengo de acuerdo. Déjamela por si acaso la de la semana. Ya por si acaso hay que tener el usuario y contraseña. 93167 454-9472. Si tenéis cualquier dificultad, cuidado. Ya. Siéntate un momento. Estoy viendo a ver si esto está bien. Yo creo que sí. El tema es que estoy esperando que... Hola, buenos días. A ver si... Y de sonido, lo que habría es que coger con algún otro y conectarse para ver cómo se está... A Pedrera cogió unos casquitos. A ver cómo se está recibiendo. Ya, bueno, ahora ya miraremos en algún otro que tengamos. A ver, si quieres esto, que se vea la comprobar. Que se vea la lo veas. Sí. Entiendo esto. Hacelo, ¿no? No hay ninguna. Pero no hay micrófono, ¿no? ¿Eh? Bueno,
Buenos días a todos y a todas. Vamos a hablar a capela. No sé si se oye allá al fondo, más o menos. Eso tiene un inconveniente, y es que sale un tono más de meeting que de reflexión. Y es el tono de la voz para que se te pueda oír. Aquí no venimos a hacer un meeting, ni mucho menos. Entonces, disculpar dos cosas: que el tono pueda ser más o menos duro, es para que se oiga mejor, como diría el lobo, ¿no? Es para que se oiga mejor. Y luego quizás disculpar también el que nos gustaría sobre todo transmitir sentimientos, emociones, experiencias vividas, conocimiento, pero no un conocimiento académico, no un conocimiento para hacer un posgrado, una tesina, sino aquel conocimiento que surge de la práctica, aquel conocimiento que surge del sufrimiento, del dolor, de las luchas vividas por personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de leer un libro en su vida, que a lo mejor les cuesta mucho documentarse con papeles, pero que la vida les ha documentado de tremenda manera, y que además de eso saben mucho de lo que vamos a hablar hoy. Nos inspira en esta mesa de la renta básica nuestra fusión con los más humildes, con los más desfavorecidos, con los que no tienen nada que perder, porque bajo este sistema económico, social, político y cultural los han desposeído de todo. Porque la agresión de los dominadores en el terreno de la explotación económica y de la sobreexplotación económica, en el terreno de la opresión política, con muchas formas de opresión política, en el terreno de la dominación cultural, con potentísimos medios de propaganda, de guerra cultural a su servicio, televisiones, radios, prensas del sistema, del régimen. Esa explotación económica, esa opresión política, esa dominación cultural es una fábrica de sufrimiento y de desigualdad, de paro, de exclusión social, de precarización y de empobrecimiento de las mayorías, de las inmensas mayorías, porque se empobrece hoy el que no tiene ni oportunidad de ir a eso que llaman el mercado de trabajo bajo el sistema capitalista para ser explotado. Hay quien no tiene ni oportunidad de eso. Los fascistas colombianos a eso le llaman los desechables. En Venezuela esos eran los invisibles, los que vivían en los cerros, en los barrios, que no tenían derecho a nada, más que en algunos momentos, algunos de ellos, a ser contratados como mujeres de la limpieza, como hombres recogedores de basura, por tiempo parcial y con contratos basura, y con el desprecio de los blanquitos ricos y criollos sobre esos excluidos. Pero claro, no es solo los que no han tenido ni el derecho a ser explotados en condiciones salvajes, sino que es hasta el trabajador que es servidor público y que durante tiempo nos han querido inculcar y el régimen dominante quiere seguir inculcando que son funcionarios que viven muy bien y que tienen un empleo para toda la vida. Pues esos servidores públicos en los que